Monster es un seinen que se ha ganado el renombre entre la comunidad de los lectores de manga. Fue creado e ilustrado por Naoki Urasawa. ¿Y qué decir de esta obra? En verdad creo que se ha ganado su fama a pulso. La obra logra tocar tantos temas y de manera tan peculiar que trataré de darle un orden lógico a lo que me gustaría expresar en este video. Así que vamos comenzando. Algo que quiero mencionar primero y que considero es de los puntos más altos de la obra son sus personajes. Absolutamente todos, sí, todos conectan de gran manera en la trama. Evidentemente hay algunos que reciben mucho más protagonismo como el Inspector Lunch o Grimer. Sin embargo, absolutamente todos los personajes secundarios son muy bien usados, son memorables, tienen un objetivo claro. Los trasfondos que conocemos de ellos son atrapantes e inquietantes. Y algo que Urasawa hace muy bien es usar uno de los elementos narrativos que me gusta llamar mini arcos, durante los cuales te presenta un personaje nuevo, lo desarrolla muy bien y por si fuera poco sirve como otro engranaje en la perfecta maquinaria que es su trama. Y la mayoría de estos siguen participando de forma activa en la trama, aunque desde un plano alejado al protagonista. Urasawa le da tiempo a todos sus personajes para ser protagonistas de sus mini arcos, por lo que puedes esperar algo interesante de cada nuevo personaje que se presenta. En verdad nunca me aburrí del desarrollo de estas mini historias. Por mencionar algunos ejemplos tenemos al detective Zook y toda la subtrama de la policía, el abogado Fritz Wardeman y la sombra que le acecha de su padre, Martin, aquel que no parecía más que un simple guardaespaldas sin relevancia a primera vista, el señor Schubert y todo lo relacionado a su familia, el Dr. Gillen, amigo cercano al Dr. Tenma, y cómo su papel va cobrando más importancia rumbo al final de la obra, o toda la subtrama de Richard y el Dr. Rachwin. En verdad que estos solo son algunos de los memorables personajes con los que cuenta la obra, y me sorprende la manera magistral que tiene el mangaka para mantenerte al filo del suspenso con personajes que acabas de conocer hace 1 o 2 capítulos. El origen del conflicto de Monster se puede dividir en dos desde mi punto de vista. El primero es este choque de filosofías tan marcada que nos muestra el autor con sus numerosas referencias a ello. Tenemos la dualidad entre el Dr. Tenma y Johan, siendo Tenma fiel defensor de la idea de que todas las vidas son valiosas, demostrándolo en reiteradas ocasiones, y choca directamente con el nihilismo extremo de Johan y los actos fríos y atroces que comete. Este tema está muy presente todo el tiempo. Tenemos los conflictos políticos de la antigua Alemania dividida en el lado oriental y el occidental, o el trasfondo que toca la obra de la antigua Checoslovaquia. Al final de cuentas, por un lado, en su extremo modo de ver las cosas, Johan cree firmemente que solo la muerte es igual para todos los humanos, y logra despertar los instintos más primitivos y reprimidos de todas sus víctimas, mostrando que todos podemos ser un monstruo, o peor aún, que por naturaleza lo somos. Y por eso Tenma le es tan interesante a Johan, porque sale de todas sus expectativas y cálculos. ¿Realmente todas las vidas valen lo mismo? Ese es otro de los profundos temas que son abordados con sutileza en la obra. Desde el capítulo 1 en el que Tenma le salva la vida a Johan, se genera esta duda tanto en el protagonista como para la audiencia. Es por esto y varios detalles que Tenma es un gran protagonista y Johan un antagonista a la altura. No entraré en más detalles por ahora. En el futuro haré videos con más spoilers abordando estos y otros temas con muchísima más profundidad. Y esto no solo hace una relación interesante entre el protagonista y el antagonista de la historia, sino que además es complementado brillantemente con lo diferentes que son las personalidades de Nina respecto a Johan también, a pesar de que tiene una relación mucho más cercana con ella que con el Dr. Tenma. Y esto nos lleva al que considero el segundo punto más importante del conflicto principal de la obra.
No es coincidencia que en Monster haya muchos personajes que sean médicos. Inclusive el detective Lunch utiliza un método muy específico para dar caza a los criminales de sus casos, en el que trata de meterse en la mente del criminal para saber cómo actúa y qué es lo que busca. Para aquellos que ya han terminado la obra sabrán perfectamente a qué me refiero. La psique es lo que termina determinando nuestra personalidad y es la base más fundamental de todo ser humano. Considero que el autor hace un gran trabajo en este apartado, ya que como mencioné cuando hablé de sus personajes, todos tienen sus personalidades bien definidas a causa de sus experiencias vividas, y cuando nos cuenta acerca de un personaje como lo es Grimer, por ejemplo, podemos ver lo importante que es poder desarrollar nuestro ser a plenitud. Y lo mismo se ve en el caso extremo de Johan y Nina. A pesar de vivir eventos tan traumáticos, cada uno desde su individualidad lidia con esas experiencias y cómo la misma conducta afecta de manera diferente a cada persona, como pudimos notar en las intervenciones de Franz Bonaparte con los mellizos, o más notoriamente en la decisión que toma su madre. Una opinión personal muy interesante es que la obra refleja muy bien cómo todos, a pesar de compartir rasgos generales por ser humanos, como la capacidad de sentir ciertos sentimientos concretos, a la vez se nos muestra cómo somos tan diferentes como para procesar eventos de manera sumamente opuesta. Asimismo, se nos muestra cómo cada ser humano puede ser impredecible y lo importante y frágil que es nuestra psique. Esto Johan lo explota en muchas ocasiones con sus numerosas víctimas a lo largo de la obra, y es un maestro de la manipulación porque sabe por experiencia propia las capas de la psicología. Todo este tema me resulta muy interesante y de seguro alguien que haya estudiado psicología o psiquiatría debe de tener mucho que decir al respecto de Monster, desde lo oscura que puede ser la ciencia muchas veces para el progreso, pasando específicamente al caso de manipular la mente humana, acto que vemos a través de varios personajes a lo largo de toda la obra, como las víctimas de la Mansión de las Rosas o el Kinderheim 511. Creo que Monster no es para todo público, es una obra densa que por momentos se puede hacer algo pesada, por así decirlo, pero créanme que el viaje hasta la conclusión ideada por Urasawa vale mucho la pena. Analizándolo más detalladamente, creo que la obra comienza a tener un ritmo más atrapante a partir de la mitad, que es aproximadamente cuando aparece el personaje de Grimer, y con esto no quiero decir que la primera mitad sea mala, para nada, pero se ve que el autor fue muy meticuloso en ir poniendo en cierto orden las ideas para que la audiencia fuera visualizando el panorama de a poco, y esto a un thriller le beneficia bastante, ya que el ritmo lo es todo. Así que la primera mitad la sentí más como el establecer las bases e ir creando el suspenso de a poco, mientras conocemos a detalle a nuestro protagonista. ¿Qué más puedo decir? Recomiendo ampliamente Monster. Sin embargo, quedan advertidos que puede que a la mayoría se le haga un poco cuesta arriba en ciertas partes, y también es muy probable no captar todo con una vista. De hecho, yo en su momento tuve que ver de nuevo capítulos clave para terminar de hilar sucesos del pasado de Johan y Nina, pero que al final creo que es de esas obras que por lo menos te dejará pensando. Como mencioné, en el futuro dedicaré más videos a la obra en donde hablaré de sus enigmáticos personajes, ya que simplemente personajes como Tenma y Johan dan para tener su propio video cada uno. He leído a gente a la que no le ha gustado el final, y no es de sorprender, ya que el personaje de Johan es uno que hasta el final te muestra varias capas de su retorcida forma de ver las cosas. Así que si no eres un amante de la acción desenfrenada y te gusta disfrutar de buenos thrillers, Monster es 100% recomendable. Si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte para no perderte de futuros videos. Los leo en los comentarios, sigan disfrutando y muchas gracias.